Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan. Es Primera de Juan. Sí. Versículos 5 al 10. Del 5 al 10. Puestos de pie, le vamos a dar lectura a este pasaje. Leamos. Y este es el mensaje que oímos de Él, y os anunciamos, que Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, les doy gracias por este día más de vida que nos da y gracias de forma especial por darme la oportunidad de poder reflexionar el día de hoy, en esta tarde, en su palabra, Señor, y en esta porción de la Escritura. Le pido, Padre, que sea conmigo, que me dirija en todo lo que voy a decir y que sea con los hermanos, Señor, tocando sus corazones, sus mentes, para que en conjunto podamos meditar, Señor, en esta porción de su palabra santa y divina, Señor. Se lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. El título de esta predicación, ya que aprendí en homilética que hay que ponerle título a la predicación, es La comunión verdadera. Y esta predicación la he tratado de dividir en 4 puntos fundamentales que vamos a tocar en esta tarde. El primero se llama Dios es luz y la base de toda comunión. El segundo punto, el autoengaño interrumpe toda comunión. El tercero, caminar en la luz confirma nuestra comunión. Y el cuarto punto, confesar el pecado restaura nuestra comunión. Son temas muy normales, llevamos años en la iglesia, pero siempre es bueno reflexionar en este término que es la comunión y saber cuál es la comunión verdadera. Cuando escuchamos la palabra comunión, muchos piensan en el pan y en el vino, o en un momento solemne dentro del culto. Pero la comunión no es solo un rito, ni un acto simbólico que hacemos de vez en cuando. La comunión es el corazón mismo de la vida cristiana. La palabra comunión, buscando el origen, viene del griego, koinonia, que significa participación, compañerismo, intimidad compartida. Y eso es precisamente a lo que Dios nos ha llamado, no solo a creer en Él, sino a participar de su vida, a caminar con Él y a tener una relación real con su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice con claridad en 1 Corintios 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación o a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios no nos llamó simplemente a asistir a una iglesia, ni a cumplir reglas, sino a vivir en comunión viva y constante con su presencia. Por eso, la vida cristiana no se puede resumir en un acto puntual, no se puede resumir a una oración, tampoco a una decisión, tampoco a un bautismo. Hay muchos que piensan que porque están bautizados o porque hicieron esta oración de el arrepentido son salvos y tienen comunión. No funciona así. La comunión es cómo estás viviendo hoy. ¿Estás caminando en comunión con Dios o simplemente estás cerca de las cosas de Dios? Porque muchos pueden venir, entrar, sentarse en esta banca y estar cerca de las cosas de Dios, pero no por eso están en una comunión con Dios. Acá es donde el apóstol Juan nos ayuda. En su primera carta, capítulo 1, versículos 5 al 10, que lo leímos, nos muestra con claridad cómo es Dios. Y no solo eso, sino qué es lo que significa tener una comunión con Él. Nos enseña que Dios es luz y que vivir en comunión con Él significa andar en esa luz. También nos muestra qué es lo que interrumpe esa comunión y cómo esta comunión interrumpida puede ser restaurada por medio de la sangre divina de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy hablaremos de esta comunión verdadera, una comunión que no se finge, una comunión que no depende de apariencias, sino que nace de una vida en luz,
una vida sincera, una vida limpia y una vida llena de gracia. Si vamos al texto, Juan comienza estableciendo la base de toda comunión verdadera. Antes de hablarnos sobre nosotros, antes de hablar del pecado, antes de hablar del perdón, Juan nos habla de Dios. Porque no se puede tener comunión con alguien que no conocemos. No se puede caminar con alguien sin saber quién es ni cómo es. Punto 1. Dios es luz y la base de toda comunión. Versículo 5, parte B del pasaje que leímos, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Este versículo no dice simplemente que Dios tiene luz o que da luz, sino que Dios es la luz. Es su naturaleza, es su esencia. La luz no es algo que Dios porta, sino algo que Él es. No hay en Él alguna mezcla, tampoco hay sombra, no hay mancha alguna, porque Él tiene una pureza total respecto a la luz, a su santidad, ya que su santidad es perfecta, su verdad es absoluta. El salmista enuncia: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmos 27:1. Notemos cómo inicia este pasaje: Jehová es mi luz. Jehová no solo ilumina el camino, Él es el camino iluminado. Cuando el alma se encuentra en tinieblas, o cuando la vida parece confusa, sin dirección, algo muy normal en estos días, recordemos que la luz no está ausente, porque Dios mismo está presente. Si Dios es luz, entonces la comunión con Él requiere pureza. No se puede tener comunión con Dios y permanecer en las sombras del pecado. No podemos tratar de caminar con Dios y seguir viviendo conforme a nuestros deseos pecaminosos. El apóstol Pablo lo recuerda, Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Notemos que no dice tenéis un poco de luz, dice sois luz. Nuestra identidad ha cambiado por completo. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Y como hijos de luz, estamos llamados a andar como tales. No basta con saber que somos hijos de luz, hay que vivirlo. Y esa palabra andar es una orden, es un mandato, es un imperativo. Caminen como hijos de luz. Además, la luz de Dios es absoluta, sin matices, sin zonas grises. En Él no hay ninguna tinieblas. Este es un doble negativo. En el original enfatiza esta idea con muchísima fuerza. No hay ningún rastro, no hay tolerancia, no hay permiso para el pecado en la vida del cristiano. El apóstol Santiago refuerza esta idea al decir en Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, no varía, no se ajusta a las modas ni a los tiempos. Es lo que conocemos nosotros como la inmutabilidad de Dios, porque su luz permanece igual desde la eternidad, hasta los siglos de los siglos. Por eso, si queremos comunión con Él, debemos alinearnos con su naturaleza, con su luz. No se trata de llegar a esta idea de la perfección humana que muchos buscan. En la mañana veíamos que los masones buscaban eso. No se trata de eso, se trata de disposición. Permitir que esta luz de Dios nos examine, nos pueda transformar y nos guíe a través del Espíritu Santo. Hace siglos, Isaías escribió: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este es un pasaje que yo llevo cierto tiempo estudiando. Dicho de otra forma, lo que Isaías está diciendo acá es: hijo, levántate, ponte de pie. Presta atención a lo que te voy a decir ahora, que es lo que Dios está diciendo. Ha venido tu lumbre, ha venido la luz. ¿Quién es la luz? Dios es la luz. Dios ha venido por ti. La gloria de Jehová, de Dios, está contigo. La gloria de Dios está con todos nosotros en este momento. Pero ese levántate, con el cual inicia este versículo, también tiene una doble implicancia. El capítulo anterior, capítulo 59, Isaías, inspirado por Dios, está escribiendo sobre la separación entre Dios y el pueblo a causa de los pecados e injusticias de Israel. Ciertamente esto termina con una promesa de redención divina, pero la primera parte, versículos 1 al 8, es un llamado de atención. Dios le dice a su pueblo que Él no está ausente, Dios no está sordo, sino que los pecados del pueblo lo que hicieron fue crear una barrera, una separación entre Dios y ellos. Versículo 3 del capítulo 59 de Isaías: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira.
habla maldad vuestra lengua. Qué fuerte, pero a la vez es muy verdadero y se sigue aplicando a nuestros días. Isaías lo que hace es hablarle a un pueblo que pertenece a Dios. Es el pueblo de Dios, pero que a pesar de ser el pueblo de Dios, vive en el pecado. Esa realidad también nos confronta el día de hoy. Podemos ser de Dios, podemos ser hijos de Dios y aún así estar actuando como si viviéramos en tinieblas. Por eso es necesario analizar nuestra vida y ver si existe alguna clase de autoengaño. Así entramos al segundo punto. Punto 2. El autoengaño interrumpe toda comunión. Versículo 6 de 1 de Juan capítulo 1. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Aquí se plantea una contradicción profunda entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que hablamos y lo que vivimos. Podemos afirmar con los labios que tenemos comunión con Dios, asistir a la iglesia, cantar, orar, tocar un instrumento e incluso servir, pero si en nuestra vida seguimos andando en tinieblas, entonces estamos mintiendo. No porque Dios se haya alejado, sino porque nosotros hemos encubierto la verdad. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra. Mas su corazón se alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Acá Juan lo que dice es, mentimos y no hacemos la verdad. Juan no dice, no decimos la verdad. Juan dice, no hacemos la verdad. La verdad en la vida cristiana no es algo que solo se cree o que solo se dice, es algo que se vive. La vida cristiana es acción, es conducta, es testimonio. Por eso cuando alguien aparenta luz, pero camina en oscuridad, está viviendo una mentira práctica. Y esa mentira lo que hace es romper la comunión. El problema es que el autoengaño puede volverse más profundo. Juan va a desarrollar esta idea y la continúa. Versículo 8. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Fíjese, hermano, en la progresión que Juan hace. Primero, mentimos a otros, mostrando esta apariencia de santidad. Pero segundo, viene algo peor. Empezamos a creer esta mentira que nosotros inventamos. Ya no solo fingimos ante los demás, nos convencemos a nosotros mismos de que todo está bien, aunque el Espíritu Santo nos esté mostrando lo contrario. El corazón humano es muy hábil para justificar el pecado. Es muy hábil para justificar el pecado. Nosotros somos hábiles para justificar el pecado. Decimos, no es tan grave. Todos lo hacen, Dios entiende. Pero cada vez que vamos racionalizando el pecado, vamos apagando un poco más la luz de nuestro interior. Y cuando la luz se apaga, la comunión se interrumpe. Termina. Y si seguimos por ese camino, llegamos al punto más peligroso. Versículo 10. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aquí el autoengaño llega a su punto máximo, a su extremo. Ya no solo mentimos a otros, ya no nos mentimos solo a nosotros mismos, sino que le mentimos a Dios mismo. Negar nuestro pecado es llamar a Dios mentiroso. Y Juan añade algo tremendo, su palabra no está en nosotros. Donde no hay verdad, no puede haber palabra viva. Donde no hay confesión, no puede existir comunión. El autoengaño es peligroso, hermanos, porque no se siente como pecado. Es una caída evidente. No es una caída evidente, es una ceguera en el interior. Uno puede orar, puede cantar, puede servir, puede venir a la iglesia y sentarse como si nada, pero haber cerrado sin darse cuenta la puerta de la comunión verdadera es algo terrible y no nos damos cuenta de ello. Lo más trágico es que muchas veces confundimos la actividad religiosa con relación espiritual y pasa mucho. Muchos religiosos, pocos cristianos. Negar nuestro pecado no solo rompe la comunión, es la rebelión abierta contra la verdad absoluta de Dios que está manifestada en su palabra. Y donde no hay verdad, no puede haber comunión. Ciertamente, hermanos, todos podemos caer, pero Juan nos recuerda, la comunión no se demuestra con palabras, sino con andar en la luz. Punto 3. Caminar en la luz confirma nuestra comunión. Más si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, versículo 7. En este versículo el apóstol Juan presenta la evidencia visible de una vida en comunión con Dios. ¿Cuál es esta evidencia? Andar en luz. El verdadero cristiano no solo confiesa la luz con sus labios, sino que camina en ella con sus pasos. No basta con decir yo creo en la luz.
Hay que andar como hijos de la luz. La vida lo demuestra, la obediencia lo confirma. Pablo lo expresa así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. De nuevo, qué declaración más poderosa. Antes éramos tinieblas. Antes éramos tinieblas, pero Dios nos sacó de eso. Qué transformación más conmovedora para el cristiano. Éramos parte de la oscuridad misma, pero Dios nos sacó de ahí. Ahora Pablo nos dice: sois luz en Dios, sois luz en el Señor. Ese en el Señor es clave para la vida del cristiano. No somos luz por mérito propio. No eres luz porque tú quisiste ser luz, sino porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Cristo, la luz del mundo, habita en ti, habita en nosotros. Por tanto, si Él es luz, andar en luz significa vivir de acuerdo con su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Vivir con integridad, con verdad, con pureza, con amor, con santidad. La lista es muy larga. No se trata de una perfección sin errores, sino de tener un norte claro, una dirección clara. Caminar en la luz en la que Él está, en la que Él es. Cuando fallamos, nos levantamos. Cuando pecamos, confesamos. Cuando caemos, la luz de Dios nos corrige. Y entonces dice Juan: cuando andamos en luz, tenemos comunión entre nosotros. Esto es una verdad preciosa, profunda y también hermosa. Caminar en luz no solo restaura esta relación vertical donde Dios está arriba y nosotros y sus criaturas estamos abajo, sino que restaura la relación horizontal que tenemos entre nosotros como iguales, como hijos de Dios. La comunión con Dios produce comunión entre los hijos de Dios, produce comunión entre nosotros. Donde hay luz, hay unidad, porque donde hay oscuridad, hay división. Muchas veces hay conflictos, los resentimientos o las rupturas dentro de una iglesia no nacen de diferencias de opinión, sino de corazones que han dejado de andar en la luz. Es cuestión de ver la historia de nuestra iglesia. No nace de una diferencia de opinión, es porque se separaron de la verdad de Dios, se separaron de lo que la Biblia decía. Esa es la base del conflicto. Son corazones que han dejado de andar en la luz de Dios. Porque cuando cada uno busca reflejar la luz de Cristo, la comunión fluye naturalmente. La luz disipa la sospecha, disipa la envidia, el orgullo y nos lleva a mirarnos con la gracia con la que Dios nos mira. Y esto es algo muy bonito y precioso dentro de nuestra vida como cristianos. Por eso Juan nos está diciendo: si andamos en luz, tendremos solo comunión con Dios. No nos dice eso. Lo que nos dice: tenemos comunión entre nosotros. El amor fraternal es la prueba práctica de que la luz realmente está en nosotros. O tal como a mí me gusta decirlo, la relación vertical se refleja en la horizontal. Muy simple, pero sí funciona. Luego añade: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Acá está el fundamento de la comunión verdadera, hermanos. La comunión no se puede sostener con el esfuerzo humano, no se puede sostener en la moral, ni en el buen comportamiento. Solo se puede sostener en la sangre de Cristo. No hay comunión sin limpieza, y no hay limpieza sin sangre. Y no hay sangre más poderosa del que la dio por nosotros, la sangre de Jesús. Esa sangre nos limpia, no solo una vez, es una limpieza continua. En el texto original el verbo limpia está en un presente continuo. Significa que nos sigue limpiando día tras día, instante tras instante. Mientras caminamos en luz, su sangre siempre va a seguir obrando en nosotros, purificando cada rincón de nuestro ser, asemejándonos cada vez más a su imagen perfecta y santa. No hay comunión sin limpieza, y no hay limpieza sin sangre, y no hay sangre más poderosa que la de Cristo. Eso garantiza que esta comunión no está basada en obras, sino en gracia. Punto 4. Confesar el pecado restaura nuestra comunión. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Este versículo es quizá uno de los más preciosos en toda la Escritura, porque nos recuerda que esta comunión rota por el pecado tiene una forma de ser restaurada: la confesión. No hay caída tan profunda, ni mancha tan oscura, ni pecado tan grande que la gracia de Dios no alcance y pueda limpiar. Pero hay una condición: si confesamos nuestros pecados. Dios no pide sacrificios, no pide rituales, tampoco pide explicaciones, pide una confesión sincera.
La confesión, hermanos, no es un formalismo. No se trata de repetir palabras, ni simplemente admitir que hicimos algo mal. Es un acto del corazón, un reconocimiento de que hemos fallado a Dios, acompañado del deseo genuino de apartarnos del mal. Y algo muy importante, Dios no perdona excusas, perdona pecados confesados. Podemos justificarnos, minimizar o guardar silencio, pero nada de eso restaura la comunión. El silencio endurece. La excusa prolonga la distancia, pero la confesión rompe las cadenas. Esto es algo muy similar a lo que suele destacar el pastor Ángel y su enseñanza respecto a decirle a Dios lo que hicimos. Cuéntale a Dios el pecado, con nombre y apellido, y Dios te va a limpiar. Porque cuando uno se humilla, cuando uno deja de defenderse y se presenta a Dios tal como es, con el alma desnuda, Dios no responde con desprecio. Dios no te mira en menos, sino con fidelidad y justicia. Por eso Juan dice que Él es fiel y justo. Él es fiel para perdonar. Fiel porque nunca falla en su promesa de perdonar. Cada vez que un hijo suyo viene arrepentido, Él cumple su palabra. Nunca ha existido un solo caso en toda la historia en que alguien haya confesado sinceramente y Dios le haya rechazado. No existe. Busquen en todo el mundo y no van a encontrar nada. Vean toda la historia, no van a encontrar ni un solo caso donde Dios se haya rechazado a perdonar. Y Dios es justo, porque Cristo ya pagó por ese pecado en la cruz. El perdón no es barato, hermanos. No es porque Dios mire hacia otro lado, sino porque Jesús ya cargó con la culpa que tú merecías. Cuando confesamos, el Padre no niega la justicia, la aplica sobre el sacrificio de su propio Hijo. Por eso puede perdonar sin dejar de ser justo, porque la deuda que todos nosotros teníamos ya fue pagada por Cristo nuestro Señor. Este sabio lo dijo muchos siglos antes, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Encubrir es el camino del orgullo. Confesar es el camino de la libertad. El que encubre permanece estancado. El que confiesa puede avanzar en el camino, porque la confesión no solo restaura la comunión con Dios, sino que rompe el poder que tiene el pecado sobre nosotros y deja al Espíritu Santo actuar. No es lo mismo luchar contra algo en secreto que traerlo a la luz delante del Señor y que Él nos ayude. Por eso es importante presentarle nuestras cargas, nuestros pecados y que Él nos ayude a salir de ellos. Cuando el pecado se expone ante la luz, pierde su dominio. Ya no tiene poder sobre nosotros. Por eso el enemigo va a intentar siempre que callemos. El diablo siempre va a intentar que tengamos vergüenza, que posterguemos la confesión. Porque Él sabe, y Él lo sabe mejor que nadie, porque la palabra de Dios lo dice, el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Dios es con nosotros. Juan agrega algo glorioso a esta idea y nos limpia de toda maldad. Él no dice que nos limpia de algunos pecados, no dice que nos va a limpiar de los más pequeños, dice que nos limpia de toda maldad, no de una parte, no solo de los visibles, de toda maldad. Dios limpia incluso lo que nadie conoce, los pensamientos, los resentimientos, las heridas, las intenciones del corazón. La confesión no solo restaura, también purifica. Nos libera no solo de la culpa, sino también del peso, del cansancio, del autoengaño. Porque cuando pecamos, eso es lo que acumulamos. El pecado pesa, más en la vida del cristiano. Al mundo no le pesa el pecado. Ellos si roban, si mienten, no les pesa, por eso lo hacen día a día. A nosotros sí nos pesa porque el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso Dios nos devuelve la paz interior que el pecado roba. Y todo esto ocurre no por mérito humano, sino por la gracia divina. Confesar no es una muestra de debilidad, hermanos, es una muestra, y es quizá la muestra más grande de fe y confianza en Dios. No es una muestra de debilidad, es una muestra de fe. Porque al confesar, estamos reconociendo que solo Dios tiene la capacidad de perdonar, y al hacerlo, su fidelidad se activa, su justicia se cumple, y su amor nos abraza con ternura. Conclusión. La comunión verdadera no se mide por cuántas veces vienes a la iglesia, ni por todas las palabras bonitas que puedas decir. Se mide por tu caminar diario, por si andas en la luz, por si reconoces tu pecado, y por si vives cada día a los pies de la cruz. Porque quien dice tener comunión, pero vive en las tinieblas, lo que hace es engañarse a sí mismo.
engaña a otros, se engaña a sí mismo e engaña a Dios también. Pero quien se humilla, quien confiesa y se vuelve a Dios, ese hermano sí tiene comunión, porque la sangre de Jesús le limpia a diario, lo restaura y también le da una nueva vida. Si el pecado te apartó, hoy puedes volver. No necesitas esconderte, solo confesar. Y no a una persona, a Dios. Dios no está esperando un momento para condenarte, lo está esperando para limpiarte. Él es fiel, Él es justo y nunca rechaza al que se acerca con un corazón sincero y como dice su palabra, contrito y humillado. Recuerda, no hay comunión sin limpieza, no hay limpieza sin sangre y no hay sangre más poderosa que la de Cristo. Así que, si hoy caminas en la luz, mantente firme. Y si has caído, levántate, porque la comunión no depende de tu perfección, sino de la gracia santa y divina de Dios. Dios es luz, que también lo sea tu caminar, que tu vida refleje su luz, su verdad y su amor, para que el mundo vea en ti que la comunión con Cristo es real, es profunda y también eterna. Que vea que esta comunión que tú tienes con Dios es verdadera. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, le damos gracias por un día más de vida. Gracias, Padre, porque nos permite reflexionar respecto a esta comunión que tenemos que tener contigo, la cual se va a manifestar en la comunión que tenemos nosotros como hermanos e hijos tuyos. Te pido, Padre, que nos ayudes, Señor, a enfrentar el peso del pecado. Y gracias porque nos da una salida práctica, una buena salida, Señor, que es la única salida, y es la confesión de los pecados hacia ti. Gracias porque tú has establecido este medio, gracias porque tú nos abrazas, Señor, cuando caemos, te tenemos a ti que nos levantas, tenemos hermanos también que nos ayudan en el diario vivir, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes en cada momento para poder reflexionar en base a esto que hemos aprendido, que hemos recordado en esta tarde, y podamos orar a ti, pensar constantemente en tu gracia salvífica, Señor, en este sacrificio que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Padre amado, y por esta elección que no merecíamos. Y a pesar de no merecerla, Señor, tú nos ayudas día a día a poder mantener este estilo de vida cristiano. Te pido, Padre, que nos ayudes entre nosotros en las cargas que tenemos día a día en este mundo, sobre todo para poder ser testimonio, poder caminar en tu luz, Señor, en este camino que tú tienes preparado para nosotros, poder hacerlo con diligencia, con fe, sin desmayar. Y también, Señor, poder tener una comunión verdadera, una comunión íntima y también perfecta contigo. Lo pedimos y lo agradecemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.